Buenos días. En el día de hoy hablaremos de un tema que es una palabra que parece sencilla en cuanto a su significado se refiere, pero que al mismo tiempo es complejo, ya que su definición y análisis va a depender de muchas variables. Me refiero al concepto salud, la cual, como veremos más adelante, no es un concepto unívoco, sino que es una mezcla de situaciones socioculturales que se plantean en cada momento de nuestra historia. Por lo tanto, veremos que puede tener diferentes definiciones y puede también tener diferente percepción de cómo la gente la puede percibir. Eh, Vamos a ver en esta parte que vamos a tratar una serie de contenidos, comenzando por las diferentes dimensiones, la interacción e influencia de los factores biológico, psíquico y social, la evolución del concepto salud a través de la historia, los aportes de las ciencias sociales al campo de la salud y una visión actualizada del concepto salud. Vamos a iniciar con la definición tal vez que es más conocida, y es la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que fue un preámbulo de la Constitución de ella misma en el año 1946 en la Conferencia Sanitaria Internacional, en la cual definió la salud como un completo bienestar biopsicosocial. Es lo que se llama el modelo de salud biopsicosocial. Igualmente hay muchas definiciones del concepto salud, y una definición es donde hablan de que es un estado de equilibrio, no solamente en la parte física, sino también en la parte psíquica y la parte espiritual. Es una condición de posibilidad que permite la realización del potencial humano de cualquier persona. Es una definición un poquito más evolucionada de lo que es el concepto salud. Hay otras, pero es importante que se entienda que la salud y la enfermedad son conceptos muy amplios que están muy sujetos a percepciones históricas, culturales, religiosas. Por lo tanto, es importante que se conozca la influencia de las ciencias sociales en relación a lo que es el concepto salud. De acuerdo a diferentes teorías de la salud, esta puede verse como un estado o elemento abstracto, y hay que comenzar a aceptarla como un medio para alcanzar un fin. O sea, ese fin sería un bienestar biológico, psíquico y social. En este sentido se entiende que los recursos de la vida cotidiana son su fin, pero no es un objetivo en la vida. Hay diferentes factores o dimensiones. Dentro de ellos están los factores biológicos, psíquicos y sociales. Muchas veces se pregunta cuáles son los factores biológicos, cuáles son los psíquicos, cuáles son los sociales. Lo biológico tiene que ver con el ser humano que somos, que estamos vivos, que tenemos una serie de órganos, que sin ello pues no es capaz de mantenerse la vida. Ahí está, pudiéramos mencionar como un factor lo que es la edad, el género, la raza, lo que tiene que ver con la herencia, que son situaciones que influyen en nuestro estado de salud. En ese sentido se puede hablar de que no es lo mismo la edad, la salud de una persona de 20 años a una persona de 80. Teóricamente se entiende que a mayor edad hay más posibilidad de que la persona pueda tener una alteración desde el punto de vista biológico, ¿no? Igualmente hay enfermedades que son más frecuentes en un género que en otro, en una raza que en otra, y que hay también enfermedades que se pueden heredar de los padres, o sea, que es la parte de la herencia, la parte genética. Igualmente están los factores psíquicos, que tienen que ver con ese equilibrio mental que cada ser humano debe tener para poder equilibrar ante cualquier situación adversa que se pueda presentar. O sea, esa capacidad que tenemos de poder sobrellevar las cosas cuando en algún momento determinado alguna situación se pueda presentar. Y los factores sociales, que tienen que ver con esas condiciones en las cuales la persona nace, crece, vive, que son los determinantes sociales de la salud, que es
Es un tema bastante interesante que igualmente lo vamos a ver un poquito más adelante en otro tema. Esos factores biológicos, psíquicos y sociales son los que dan origen tal vez a lo que son las dimensiones de lo que es la salud, en lo que tiene que ver con la parte física, mental, emocional, social, que tanto influyen en lo que es en una persona. Haciendo un recuento un poquito ajustado, ¿no?, de lo que es la evolución del concepto salud, siempre se ha señalado que la salud tiene mucho que ver y es importante que sea percibida en cuanto al nivel de conocimiento de la persona. Yo siempre he dicho que la persona se comporta en base al nivel de conocimiento que tiene en ese momento. En la prehistoria, como no había mucho conocimiento, obviamente que la valoración que había del concepto salud era una valoración eminentemente mágico-religiosa, donde el cambio de la salud o el cambio de esa percepción que la persona tenía en relación a su funcionamiento, pues bueno, lo asociaban con la parte religiosa, la parte espiritual. En la época antigua, y puedo mencionar muchos de los pueblos o países que ya uno conoce, donde la cual está China, la India, Grecia, se hablaba mucho de lo que era la higiene personal y pública, y de hecho en ese tiempo y antes de ese tiempo también se hablaba de muchos de estos conceptos que tenían que ver con el cuidado de la persona. Hipócrates, por ejemplo, fue un personaje que existió 460 años antes de Cristo, donde él decía que las causas de las enfermedades eran manifestaciones de cambios ocurridas en el interior del organismo como consecuencia de su interacción con el medio que le rodea. O sea, estaba asociando lo que ocurría en mi organismo con lo que estaba afuera, en lo que es el medio ambiente. Fíjense ustedes que a pesar del tiempo, 460 años antes de Cristo, más de 4 siglos antes de Cristo, en ese tiempo donde a veces uno puede pensar que no había un gran conocimiento, sin embargo, en ese tiempo habían personajes que han trascendido a través de la historia, que ya hablaban de lo que era la salud y la interacción y el vínculo entre lo que es el bienestar de una persona con lo que es la parte del medio ambiente. Posteriormente, Galeno, que es uno de los personajes en la historia, que existió 130 años después de Cristo, que ha sido tal vez uno de las personas que más aportes ha hecho a lo que es la medicina, hablaba mucho de lo que era la influencia de la anatomía, del cuerpo, del examen físico y la interacción con lo que es el medio de afuera. O sea, él hablaba mucho sobre eso y muchos de los libros que se escribieron en ese tiempo fueron traducidos a varios idiomas y todavía muchos de ellos son importantes para nosotros en este tiempo. Ya posteriormente sobre todo en el 1624 con el señor Thomas Siderham, surgió lo que es la teoría miásmica, donde hablaba de que las enfermedades eran debidas al medio ambiente, o sea, asociación de lo que era la enfermedad de una persona, o sea, la alteración del bienestar de una persona asociado con lo que era el medio ambiente. Ya luego, en lo que es la Edad Media, todo el mundo conoce lo que es la Edad Media, esa época en nuestra historia, donde hubo una gran influencia de la parte religiosa, donde Dios era el centro del universo, donde los monjes tenían un protagonismo importante en esa época. Ya luego, en la época del Renacimiento, lo que es la época también de la Ilustración, se caracterizó por el resurgimiento del hipocratismo, entendiendo la enfermedad como una alteración de los humores. Se heredan muchas enfermedades, apareciendo otras nuevas, y en ese tiempo se asoció y se destacó sobre todo la sífilis, que se relacionó con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Durante el Renacimiento, igualmente se comenzó un proceso de secularización de los hospitales, más acelerado en los países de religión protestante y en las ciudades con una burguesía que estaba floreciente. Los hospitales pasaron a estar bajo el mando de los municipios y los ricos de la zona. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, igualmente con lo que es el desarrollo industrial,
Si recordamos lo que es la revolución industrial que comenzó en el 1760 en Inglaterra, usted sabe que el desarrollo de las industrias trae consigo además una serie de alteraciones en lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, se retoma en ese tiempo lo que es el medio ambiente con lo que es la salud, y surge obviamente lo que es la salud pública como un ente de servicio. En el siglo XIX se descubrieron nuevos agentes infecciosos, nuevas bacterias, nuevos antibióticos, nuevas enfermedades, y surge lo que es el modelo biomédico, en lo cual los problemas de salud son puramente individuales, predominando la unicausalidad. En esa teoría, en ese modelo, se requiere identificar un agente causal. Este modelo biomédico tuvo una gran repercusión, no solamente en el siglo XIX, sino también que se extendió hasta el siglo XX, cuando como yo le decía al inicio, cuando la OMS en su carta constitutiva en el año 1946 hablaba del modelo de la biopsicosocial, o sea, donde hablaba de un bienestar biopsicosocial, o sea, que ese modelo biomédico donde hablaba de la unicausalidad pasó a hablarse de ese bienestar no solamente biológico, sino también psíquico y la parte social. Yo pienso que ese enfoque de la OMS ha ido en cierto modo cambiando, ha ido evolucionando, y ya hoy día se habla de que la salud es un estado en que el organismo presenta, ejerce y desarrolla nuevamente todas sus funciones. Es una definición un poquito más evolucionada, ¿no?, en relación a lo que es el concepto salud. Yo pienso que la misma definición que da la OMS es una definición para debate, donde se pueda uno estar o no de acuerdo con esa definición de que es un completo bienestar biopsicosocial. Yo pienso que hay que ver la salud en una perspectiva un poquito más completa, un poquito más dinámica, y yo creo que como yo siempre he planteado, yo pienso que lo importante en cada tema y en cada concepto acerca de algo es que cada quien se forme su propia definición de lo que es un concepto dado. O sea que a raíz de hacer un análisis sociohistórico del concepto salud, de ver cómo ha ido cambiando a través de la historia, cada quien se puede hacer una definición del concepto salud. Yo creo que básicamente era eso lo que quería traerle en el día de hoy. Se le va a dejar hasta aquí. Yo pienso que es importante que posteriormente a eso se puedan hacer algunas revisiones bibliográficas para poder complementar el mismo, y a raíz de esa revisión bibliográfica se pueda uno plantear una definición mucho más particular de lo que es el concepto salud. Muchas gracias y nos veremos en otro momento.